decíamos que tiene como objetivo, ¿sí? La investigación científica tiene como objetivo aumentar el conocimiento que tenemos, ¿sí? Aumentar el conocimiento que tenemos sobre el mundo, este edificio teórico, ¿sí? Desde la mirada de Bunge, ¿sí? ¿Para qué? Para generar un mayor bienestar, ¿sí? Para tener soluciones más prácticas, más rápidas, para aumentar los niveles de salud mental de la población, ¿sí? En nuestro caso, para mejorar las técnicas de intervención, para saber qué técnicas de intervención utilizar, ¿sí? ¿Por qué? Porque en última instancia, cuando uno hace un trabajo de investigación, lo que trata de lograr es conocimiento científico, ¿sí? Una investigación científica apunta al logro de conocimiento científico, pero ese conocimiento científico no debe morir en una tesis en la biblioteca, ¿sí? Sino que la idea es que sirva como un apalancamiento para poder hacer intervenciones, ¿sí? Para poder hacer intervenciones. Por eso es importante por ahí, después de terminar la tesis y de recibirse, bueno, ver a ver qué trabajé, qué puedo hacer, dónde se puede aplicar, de qué manera puedo actuar, ¿sí? Por otra parte, la investigación científica establece un determinado procedimiento para su desarrollo, ¿sí? Es decir, la investigación científica nosotros hemos visto que tiene una cierta estructura, ¿sí? Una serie de pasos, fases, momentos. Distintos autores le llaman de diferente manera, pero no necesariamente esta estructura tiene que ser rígida, lineal, cronológica, ¿sí? De un paso detrás de otro y no puedo volver hacia atrás, ¿sí? De hecho, se ha dicho eso también de la investigación cuantitativa muchas veces, y no es tan así, ¿sí? No es que uno avanza y después no puede volver para atrás, ¿sí? Pero bueno, es mucho más notorio muchas veces en las investigaciones cualitativas o en las investigaciones mixtas, ¿sí? Entonces, donde Rodríguez Gómez, por ejemplo, define el proceso de investigación cualitativa como una espiral, ¿sí? Donde uno va y viene, y va y busca y va sacando conclusiones y vuelve al marco teórico y agrega cosas y saca otras, ¿sí? Entonces, pero existe una cierta estructura, una cierta manera, digamos, de hacer investigación que es más general, ¿sí? No es rígida, no es cuadrada, no es cronológica necesariamente. Por lo tanto, no hay una sola manera de hacer investigación, ¿sí? No hay una sola manera de hacer investigación, ni hay incluso a veces formas más válidas que otras, ¿sí? No es que uno diga, bueno, lo quali es primero y lo quanti es segundo, o al revés, lo quanti es primero y lo quali está en segundo lugar, investigaciones de tipo secundaria. No, son investigaciones válidas en ambos casos, lo mixto también, ¿sí? Enfocan los objetos desde diferente lugar, desde una perspectiva, desde una posición distinta, ¿sí? Que ya vamos a ver cuando hablamos de perspectivas o posiciones. Nos estamos refiriendo no a otra cosa que a los paradigmas de Guba y Lincoln que han visto seguramente en la método 2, ¿sí? Entonces, los vamos a repasar igualmente y hay un video después explicativo de paradigma por paradigma, ¿sí? En qué consiste. Pero, ¿a qué apuntamos con esto? A que no hay una sola forma de hacer investigación, ¿sí? Ya se acabó lo del monismo metodológico y esto es lo único que es ciencia y el resto es verso, ¿sí? Hay distintas maneras de hacer ciencia. Obviamente, eso no fue siempre así, ¿sí? Eso no fue siempre así. Hubo épocas, vamos a ver que hubo épocas donde predominaba lo cuantitativo, después predominaba lo cualitativo. Entonces, cuando predomina lo cuantitativo no es ciencia. Cuando predomina lo cualitativo, lo cuantitativo no existe, ¿sí? No sirve. Entonces, vamos a ir viendo que hoy, actualmente, coexisten distintas maneras de hacer investigación, ¿sí? Distintas formas de hacer investigación. Las diferentes perspectivas que existen actualmente permiten incluir otras concepciones que anteriormente no eran visualizadas o no eran aceptadas, ¿sí? Cuando predominaba las investigaciones cuantitativas con el positivismo duro, fuerte y el pospositivismo, era imposible pensar en un cuestionario o en una entrevista, preguntarle a la persona, bueno, ¿y qué piensa usted de tal cosa? ¿Cómo se sintió con este fenómeno, cuando experimentó este fenómeno? ¿Sí? ¿Por qué? Porque los valores, los sentimientos estaban excluidos, ¿sí? Entonces, cualquier investigación que incluyera los sentimientos de una persona, por ejemplo, los sentimientos de una persona, quedaban fuera de lugar, ¿sí? Quedaban fuera de la investigación, hacía que la investigación fuese no científica,
¿sí? Y acá voy a apelar a uno de los recursos que apelan muchos docentes, ¿sí? Y preguntarles si han visto, yo la estoy empezando a ver recién, no quiero decir cliché, pero han visto series seguramente, ¿sí? Hay una serie que estoy empezando a ver justamente que es Mindhunter, ¿sí? Donde se dan los inicios de la introducción de la psicología, ¿sí? En el FBI, ¿sí? Es una serie tanqui, etcétera, tiene todos sus condimentos norteamericanos, etcétera, etcétera. Pero está bueno tener como un pantallazo de cómo empieza la cosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque hasta ese momento lo único que habían eran pruebas, ¿sí? Y eran pruebas casi de tipo materiales. Entonces, revisando, en muchos casos se dan cuenta que nadie le pregunta a las personas que han sido arrestadas, ¿sí? Por delitos violentos, nadie les pregunta cómo se sintieron, qué hicieron, cuáles eran las motivaciones, cuáles eran, ¿sí? Entonces, fíjense que, o sea, ¿para qué lo uso yo? Para pensar esto que estamos diciendo ahora, ¿sí? La ciencia hasta ese momento, ¿sí? Eran pruebas concretas, ¿sí? Huellas en un arma, direcciones en que transcurre una bala, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero eso también a otros niveles, ¿sí? A otros niveles, con otro tipo de inconvenientes o patologías dentro de lo que era la psicología, ¿sí? Entonces se empiezan a incorporar estos elementos que son raros al principio, son resistidos, ¿sí? Son resistidos, pero que finalmente van dando frutos y se van incorporando, ¿sí? Esto de que vayan dando frutos implica que la ciencia se puede hacer de diferentes maneras, ¿sí? Que no hay una sola forma de hacer ciencia, que no hay un solo tipo de datos, ¿sí? Que nos sirvan, ¿sí? Entonces, en este sentido, no hay una sola forma de hacer ciencia y se recurre o se empiezan a incorporar elementos, ¿sí? Elementos que antes eran considerados no científicos. Cuando pasamos del positivismo, pospositivismo, a los paradigmas alternativos, ¿sí? A las investigaciones cualitativas, ¿sí? Cuando se empieza a dar más importancia a las investigaciones cualitativas, se empieza a mencionar los aspectos subjetivos, por ejemplo, como un factor o un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque tiene efectos de realidad, ¿sí? Tiene efectos de realidad. Es decir, puede que el fenómeno haya ocurrido objetivamente de esta manera, pero la persona lo percibe de una forma particular y se comporta de acuerdo a la manera en que lo percibe, ¿sí? En eso por ahí recurrimos también a las teorías cognitivas, ¿sí? Uno tiene una manera de procesar los fenómenos que no es igual para todos, ¿sí? Entonces, en función de cómo procesemos esos fenómenos, es cómo vamos a actuar, ¿sí? Si yo percibo algo como una amenaza, ¿sí? Si yo veo un perro que me hace una mueca y para mí la mueca es te voy a comer, ¿sí? Bueno, uno actúa en función de cómo procesa esa información, ¿sí? Yo puedo correr, puedo enfrentar, puedo, no sé, hacerme el muertito, etcétera, etcétera, ¿sí? O puedo percibir esa mueca como que el perro me está saludando en cierta manera, ¿sí? Entonces, ¿el perro me estaba saludando o me estaba gruñendo? No sé, no tengo idea, objetivamente no sé. Pero lo que importa es cómo me comporto yo frente a eso, ¿sí? Entonces, lo mismo puede ocurrir en un comedor barrial, por ejemplo. Uno sale y hace trabajo y dice, bueno, porque la gente debe estar agradecida. Puede que sí o puede que no. Preguntémosle a la gente cómo se siente, cuál es la experiencia que está vivenciando, ¿sí? Si va al comedor porque se encuentra con gente, tiene la posibilidad de socializar con otros y el comedor es una excusa, o si siente culpa al ir al comedor, si va con la familia, si no va con la familia, por qué, si se lleva la comida, si no se lleva la comida, y qué se experimenta en esas situaciones, ¿sí? ¿Cómo se vivencia eso? ¿Sí? Entonces, ese tipo de cuestiones no estaban contempladas anteriormente. Cuando había un monismo metodológico más tradicional, ¿sí? Entonces, ¿a qué apuntamos con esto? La idea de fondo sigue siendo la misma. Hay distintas maneras de hacer investigación, ¿sí? Ahora han surgido hace un tiempo, ya, pero acá en América Latina muy poco, las investigaciones mixtas, por ejemplo, ¿sí? Y también están siendo resistidas, también están siendo bastante resistidas. Ahí, la otra vez miraba un video de un tipo que decía,
las MMS, las investigaciones mixtas, ¿existen? Y yo digo, bueno, ya el título viene perfilando de qué va a hablar este muchacho. Y nada, y se apela muchas veces a fundamentos. A ver, no había un solo fundamento epistemológico, no había un solo fundamento metodológico. La lectura de los métodos mixtos era totalmente errada, ¿sí? Y para coronar la velada, digamos, empieza haciendo una comparación y dice, hablaba con otro tipo, era como un entrevistado, y le dice, bueno, pero ¿qué son los métodos mixtos? Dice, por ejemplo, yo tengo un jugo centroamericano, tengo un jugo y pongo piña y pongo, no sé qué otra fruta tropical había puesto, y lo mezclo, dice, y eso es lo mixto. Y uno dice, bueno, pero ese es tu fundamento para decir que los métodos mixtos no existen. O sea, al tipo no le gustaban los jugos de dos frutas distintas, entonces, bueno, lo mixto era malo, ¿sí? Entonces, eso es lo que uno tiene que ir viendo. O sea, de fondo la perspectiva de esta persona era pospositivista, es estadístico. Entonces, primero había hecho una mala lectura de lo mixto. Segundo, no conocía lo cualitativo, aunque decía que lo apoyaba de alguna manera. Es como decir, bueno, yo no te conozco a vos, pero te veo cara de buena persona, ¿viste? Entonces, ya está, te perdono, pero lo mixto, no. Entonces, lo mixto también está siendo resistido en este momento, ¿sí? Y uno de los inconvenientes que tiene es justamente en lo epistemológico, ¿sí? Porque dicen, bueno, ¿cómo se puede utilizar una investigación cuantitativa y cualitativa integrándolas, ¿sí? Epistemológicamente, ¿cómo las integro? Ya vamos a ver el tema de paradigmas y vamos a ver que sí, son dos paradigmas diferentes, ¿sí? Pero, bueno, no es que no haya respuesta, sino que uno tiene que optar por un paradigma y desde ese paradigma establecer la doble vertiente de la investigación. Pero bueno, la idea es que no hay una sola forma de hacer investigación, ¿sí? Hay múltiples maneras, ¿sí? Lo que sí hay que respetar muchas veces es una cierta estructura básica que tiene la investigación, una cierta estructura básica que tiene la investigación, ya que si ustedes presentan un plan de tesis donde no hay objetivos, por ejemplo, le van a decir, bueno, mire, se entiende la idea, a qué apunta, pero no hay objetivos, ¿qué es lo que quieren hacer? ¿Sí? Si no hay un problema de investigación, le van a preguntar, bueno, pero ¿y qué quiere hacer con esta tesis? ¿Sí? ¿Qué es lo que quieren hacer? Si no hay un instrumento de recolección de información, les van a decir, bueno, pero ¿y cómo van a obtener la información? Si no hay una muestra o un conjunto de participantes, ¿de quién van a obtener la información o de dónde? ¿Sí? Entonces, bueno, son todos motivos por los que a veces una tesis puede volver. O cómo van... Sí. O sea que habría como una forma más conveniente de hacer investigación que otra, pero no más válida. Ahí vamos a verlo, exactamente. ¿Por qué? Ustedes cuando hacen investigación, ¿sí? Y esto por ahí lo resalta mucho Juni y Urbano, lo importante es que ustedes vayan tomando decisiones metodológicas, ¿sí? Decisiones metodológicas. Entonces, uno empieza pensando en un tema, ¿sí? A mí me gusta la psicología jurídica. Bueno, y dentro de la psicología jurídica, ¿qué temáticas te gustan? Tal tema. Bueno, y dentro de ese tema, ¿cuál es el problema? ¿Cómo podemos transformar un tema en un problema de investigación? ¿Sí? Esa es una de las partes más difíciles, porque uno tiene claro los temas que le gustan, pero dentro de esos temas hay que empezar a leer para ver cuál es el problema de investigación. Y el problema de investigación es un problema de conocimiento, ¿sí? Es algo que o bien desconocemos, para lo cual no hay respuesta, ¿sí? O bien existen respuestas, pero esas respuestas no son insatisfactorias, ¿sí? No nos llenan todavía. Y decimos, bueno, ¿puede haber algo mejor? ¿Sí? Existen estas dos técnicas. Bárbaro, y las dos técnicas parece que funcionan, pero ¿hay alguna que funcione mejor que otra en un tipo determinado de paciente, por ejemplo? ¿Algún tipo de intervención es más efectiva que otra en este tipo de pacientes? ¿Sí? Entonces, cuando no tenemos respuestas, ahí armamos el problema de investigación, ¿sí? En base a lo que vamos viendo, en base a lo que vamos leyendo, en base a la experiencia. Y el problema de investigación vamos a ver que está influido por un montón de cosas, ¿sí? Entre ellas, cuestiones fuera de lo académico, como la historia familiar que nosotros tengamos,
¿sí? La historia familiar que nosotros tengamos. ¿Cuántas tesis hay que se estudia o se investiga un tema determinado porque la persona tiene un familiar que está bajo una condición determinada? ¿Sí? Muchísimos. Y uno dice, bueno, ahí es imposible no ver la historia familiar dentro de lo que es el trabajo de investigación. El trabajo de investigación puede ser más, menos objetivo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero hay un atravesamiento también, que eso venía antes de la universidad. ¿Sí? Venía antes de la universidad. Porque podría haber sido una tesis en psicología investigando acerca del síndrome de Down, ¿sí? Alguna característica, o podría haber sido una tesis en enfermería también aplicado sobre personas que tienen síndrome de Down, ¿sí? Entonces, esos atravesamientos, ¿sí? Esos atravesamientos nos llevan muchas veces a seleccionar o elegir determinados temas. Otras veces los atravesamientos vienen desde afuera. ¿Sí? Quiero hacer una tesis, no tengo idea qué hacer. Venga para este proyecto de investigación, acá estamos investigando esto. A leer y a armar un problema de investigación. ¿Sí? Viene desde afuera. Entonces, muchas veces vamos a ver que las fuentes de un problema de investigación pueden ser internas o pueden ser externas. ¿Sí? ¿Qué es lo importante? Reconocerlas. ¿Sí? Reconocer de dónde viene y cómo me llevo yo con ese tema, que el tema les interese también. ¿Sí? Muchas veces cuando viene desde afuera, el tema puede no interesarnos. ¿Sí? Cuando uno entra en un proyecto de investigación, uno puede decir, bueno, mira, en realidad el tema no me gusta mucho, entonces preferiría otra cosa. Ahora, cuando uno es un psicólogo, psicóloga contratado por una empresa y la empresa te dice, hay que hacer una investigación sobre este tema, cuando uno dice, mira, este tema mucho no me gusta, bueno, listo, vaya para allá, venga otro psicólogo. ¿Sí? Entonces, a veces podemos elegir, a veces no podemos elegir. ¿Sí? Pero uno lo que tiene que tener en cuenta es qué relación tiene uno con el tema y con el problema de investigación. ¿Por qué? Porque en muchos casos lo que puede haber también son prejuicios a veces. ¿Sí? Y más de una vez han ocurrido temas y problemas de investigación que están montados totalmente arriba de un prejuicio. ¿Sí? Que surgen. Es un prejuicio que se convierte en una pregunta de investigación y uno tiene que parar y decir, bueno, alto. ¿Sí? Yo les contaba, quizá a algunos de ustedes ya les he contado en alguna otra ocasión, que en algún momento había un grupo de investigación de alumnos de algún cuarto año de alguna carrera, de alguna universidad, que me decía, bueno, profe, el problema de investigación es por qué la gente del plan de inclusión cambia los celulares todos los meses. Bueno, qué interesante. O sea, interesante la dinámica del grupo, ¿sí? Interesante la dinámica del grupo, porque uno cuando empieza a... O sea, yo no le dije, no. Dije, bueno, a ver, ¿cómo se les ocurrió el tema? No, porque vemos que... ¿y dónde lo ven? ¿En quiénes lo ven? No, porque yo conozco a una persona que todos los meses cambia el... Bien. ¿Y ustedes conocen? No, pero él nos ha contado que... Y uno dice, bueno, ¿y en qué está basado ese problema de investigación? ¿Es un problema de investigación realmente? ¿Es un problema de investigación? ¿Tiene interés para la comunidad científica? ¿Sí? Hasta que, uno llega a la raíz, buscando, llega a la raíz y dice, no, bueno, sí, tal vez es una idea mía que... Bueno, listo, entonces, no es si es una idea que prevalece en base a un caso o en base a dos casos, ¿sí? No se puede constituir como un problema de investigación. Otra cosa es un caso único, ¿sí? Donde, bueno, no se da o se da una determinada patología, por ejemplo, en una persona, ¿sí? Pero varias miradas están de acuerdo en lo mismo, ¿sí? En este caso no, era una opinión y el resto decía, sí, puede ser, me parece que sí, convirtámoslo en un problema de investigación, ¿sí? Entonces, sí. Es el concepto, a ver, el tema de la implicación, pero entendido desde quién, la implicación, o de qué manera. En una investigación, en el investigador, lo que hay que hacer es correrse y empezar a verse. Bien, exactamente. Bueno, ahí vamos a ver que el tema de la implicación, ¿sí? En función del paradigma en el que nosotros nos basemos, va a tener distintas características. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hemos escuchado hasta ahora? No, el investigador tiene que tener una distancia del objeto de investigación para no ser influido, ¿sí? Pero los paradigmas alternativos, el constructivismo mismo,
nos va a decir, el conocimiento se construye en interacción. Entonces, si yo me separo, ¿cómo construyo conocimiento? ¿Cómo sé yo lo que le pasa al paciente si yo no le pregunto qué siente y no me puedo poner en la piel del paciente para tratar de entender lo que está experimentando? ¿Sí? Entonces vamos a ver que hay determinados paradigmas como el positivismo. El positivismo establece la tajante separación y distinción entre lo que es sujeto y objeto de investigación. ¿Sí? Pero vamos a ver que el constructivismo, por el contrario, dice, esta separación, primero que es imposible, segundo, si hay algún esbozo de separación hay que borrarla, porque justamente es lo que no me permitiría construir conocimiento. Yo tengo que estar en interacción y en diálogo con el objeto de investigación, que no le va a llamar objeto de investigación, sino que le va a llamar sujeto-sujeto. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, hay investigaciones como la investigación-acción, por ejemplo, ¿sí? La investigación-acción participativa, donde uno se implica y se mete, ¿sí? Dentro del contexto, convive con las personas que está estudiando, ¿sí? Sin dejar de estudiarlas, convive con esas personas, interactúa, ¿sí? La etnografía también, ¿sí? Ustedes han visto posiblemente en Psicología del Desarrollo los estudios etnográficos de Margaret Mead, por ejemplo, ¿sí? Entonces hay una implicación ahí, y es una implicación necesaria, ¿sí? Es una implicación necesaria, porque si yo pongo la distancia, no obtengo nada de conocimiento, ¿sí? Me quedo con estas pruebas de las que hablábamos hace rato, ¿sí? Las pruebas físicas, tangibles, ¿sí? Pero no tengo idea de lo que piensa la comunidad en la que yo estoy tratando de intervenir. Entonces, dependiendo del paradigma en el que nos centremos, es si debe haber mayor implicación o menor implicación, ¿sí? Pero la implicación ya dejó de ser algo malo y negativo y no científico, ¿sí? Sino que si uno afirma, bueno, voy a hacer una investigación cualitativa desde la perspectiva del constructivismo, por ejemplo, ¿sí? Bueno, la implicación va a ser necesaria, ¿sí? Uno tiene que tratar de comprender cuál es la mirada del otro, ¿sí? Para poder obtener información, ¿sí? No se trata ya de, bueno, yo tengo el conocimiento y la persona me cuenta, entonces yo en función de lo que me contó la clasifico en normal o no normal, por ejemplo, ¿sí? No, esto es lo que le pasa a la persona, ¿sí? Esto es lo que le pasa a la persona en este contexto social, histórico, geográfico. Yo siempre pongo por ahí el ejemplo del embarazo adolescente, ¿sí? Uno está... A ver, ¿qué es lo que piensan ustedes acerca del embarazo adolescente? ¿Qué consecuencias puede tener? Cualquiera. El primero que se anime. Es para hacerlo más charlado, más interactivo. La deserción escolar. La deserción escolar, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, 2 infancias al mismo tiempo, ¿sí? Y fíjense ¿y qué pasaría con esas 2 infancias al mismo tiempo? Los recursos que maneja el adolescente están formándose para, o capaz que no. Pero... Bien. Entonces, fíjense que tenemos ciertas miradas acerca del embarazo adolescente, ¿sí? Pero si nosotros vamos muchas veces... a determinados sectores e indagamos acerca del embarazo adolescente, tal vez no tenga tantas características negativas, ¿sí? Y sea visto, por ejemplo, como una puerta de entrada a la adultez, ¿sí? Como un rito de iniciación a la adultez. El rito de iniciación, esto lo decimos técnicamente, científicamente, etc., ¿sí? Pero no tiene lo que para nosotros tiene connotaciones negativas, ¿sí? En otros contextos puede que no sean tales, ¿sí? O que el problema principal de una chica de 14 años que ha quedado embarazada no sea la deserción escolar, ¿sí? Porque igualmente no pensaba terminar la escuela, no tenía ganas de terminar la escuela o tenía otro tipo de actividades, ¿sí? Entonces, a ver, no estoy diciendo con esto el embarazo adolescente está bien, me parece bien. Estoy diciendo que nosotros nos tenemos que poner en el lugar de la persona que estamos investigando para ver cómo lo concibe, ¿sí? Porque si nosotros nos centramos solamente en que el problema del embarazo adolescente fuese, por ejemplo, la deserción escolar, ¿sí? Que durante muchos años se ha hecho eso, se hacen programas para que continúe en la escuela, pero en realidad se siente desfasada del resto de su contexto, ¿sí? Entonces como que no encaja. ¿Cómo puede ser? Mis amigas tienen todas hijos y yo no tengo, ¿sí? No encajo en este lugar,
¿sí? Entonces hay que atacar por otro lado. Las intervenciones tienen que venir por otro lado, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? Me fui un poquito por las ramas, pero es mi costumbre. ¿A qué voy con esto? A que las investigaciones incorporan elementos subjetivos, ¿sí? Que hacen a que el trabajo también siga siendo científico, ¿sí? Entonces, eso por una parte. Por otra parte, el problema de investigación, cuando uno dice, bueno, el proceso de investigación o la investigación científica tiene una estructura determinada, y ese problema a veces lo armamos nosotros, ¿sí? En el escritorio, en la mesa, donde estemos, ¿sí? Lo armamos nosotros solos y después salimos a verlo, o a veces hay determinados tipos de investigaciones donde salen a buscar el problema de investigación al campo, ¿sí? Y dicen, bueno, a ver, ¿qué pasa en este lugar? ¿Cuáles son los inconvenientes que tienen principalmente? ¿Sí? Mirá, no tenemos agua. Ah, yo pensé que era el embarazo adolescente. No tenemos agua. ¿Sí? No tenemos agua. Y queremos buscar alguna manera de hacer llegar el agua acá a esta zona, ¿sí? Entonces, a partir de ahí uno podría decir, bueno, a ver, el problema de investigación es cómo se conforman asociaciones o grupos dentro de un barrio determinado para poder ser un dispositivo pujante para influir y que, de alguna manera, ¿sí? Llegue el agua a ese lugar, ¿sí? Ah, pero yo quería el embarazo adolescente. Nada, el problema ahí es otro, ¿sí? Entonces, el problema también a veces viene desde afuera, pero desde quienes están implicados, ¿sí? Y en eso consiste por ahí la investigación-acción, ¿sí? Hay gente de Uruguay que decía, bueno, nosotros fuimos también, con el tema del agua lo saqué de ahí, ¿sí? El ejemplo. Pero dice, nosotros nos fuimos, dice, a un sector del Uruguay, dice, donde pensábamos que el inconveniente principal era tal. Y si llegamos y nos dijeron, sí, pero no tenemos agua en este momento, no nos podemos bañar, nos cuesta cocinar, tenemos que ir a buscar el agua. Entonces cambia totalmente la mirada del problema de investigación, ¿sí? Y el problema se centra en las necesidades que tiene una sociedad determinada o un lugar determinado, ¿sí? Entonces, obviamente, no voy a negar que hay investigaciones que son más fáciles que otras, ¿sí? Salir y repartir un cuestionario online y después analizar datos es más fácil que salir y recorrer un barrio y preguntar qué es lo que pasa y hablar con la gente que tiene información, ¿sí? Cómo selecciono, con quién voy a charlar, ¿sí? Es mucho más complejo a veces, es mucho más complejo, pero son investigaciones igualmente válidas, como vos decías recién, ¿sí? Enfocan el objeto desde distintas perspectivas, pero son investigaciones igualmente válidas. Dentro de esta concepción de la investigación científica busca generar conocimiento, ¿sí? Pero ya les digo que ese conocimiento después tiene que ser apalancado para que sirva para algo, ¿sí? Para que sirva para algo. El conocimiento científico tiene determinadas características que son las que mencionaba Bunge, que es, entre ellas, racional, ¿sí? ¿Por qué? Porque se basa en el uso de la razón, ¿sí? En el uso de la razón, como un proceso reflexivo, como un proceso crítico, ¿sí? Como un proceso reflexivo y crítico. Y en este sentido, uno tiene que aprender también a ser crítico con las investigaciones que lee, por ejemplo, ¿sí? Porque uno dice, bueno, estos atravesamientos de los que hablamos, ¿están mencionados dentro de las investigaciones? Muchas veces no están. No dicen, bueno, yo desde una perspectiva, kirchnerista, por ejemplo, sostengo que tal cosa, ¿sí? O desde una perspectiva no oficialista, macrista, o etcétera, etcétera, ¿sí? Eso no está escrito muchas veces en las investigaciones, ¿sí? O a mí me parece que esta técnica, en el fondo a mí me parece que esta técnica sí funciona, entonces por eso hago esta investigación, ¿sí? Entonces eso uno lo puede llegar a ver a veces en las hipótesis que se plantean, cuáles son las hipótesis, pero también uno muchas veces tiene que leer, bueno, ¿quiénes son los autores de esta investigación? ¿Y a qué institución pertenecen? ¿Sí? ¿A qué institución pertenecen? ¿Y cuáles son las ideas que están apoyando? ¿Sí? Si yo digo, bueno, efectos del mindfulness en niños de tales características.
Bueno, ¿y quiénes son los autores? Fulano, Mengano y Sultano. Ajá, ¿y dónde trabajan? En el Instituto de Mindfulness de tal cosa. Y uno dice, ah, bueno, entonces viene por ahí. ¿Sí? Eso es un atravesamiento de tipo académico, por ejemplo. ¿Sí? Yo estoy formado en algo y hago investigaciones para apoyar aquello que yo estoy llevando adelante. ¿Sí? Pero eso hay que tenerlo claro, porque si no uno corre el riesgo de decir, ah, bueno, esto es efectivo, cualquiera sea que lo lleve adelante. ¿Sí? Y uno dice, bueno, se puede criticar, se puede estar de acuerdo, se puede no estar de acuerdo. El tema es que ustedes tengan las herramientas y los fundamentos para decir, bueno, a ver, esto metodológicamente, ¿cómo está hecho? ¿Sí? ¿Cómo está armado? ¿Cómo se seleccionó este grupo de personas con las que se trabajó? ¿Sí? Se concluye sobre toda la población, por ejemplo, pero se trabajó con una muestra. ¿La muestra era aleatoria, era probabilística o se eligió así al azar y se dijo, bueno, a partir de esto yo concluyo que todos tienen las mismas características? ¿Sí? Entonces, bueno, ahí uno dice, ahí hay un error metodológico. ¿Sí? Hay un error metodológico. O los objetivos son coherentes con el problema de investigación. ¿Sí? Los objetivos tienen coherencia con el... ¿Por qué? Porque yo puedo cumplir los objetivos y en base a eso decir, bueno, doy respuesta a este problema de investigación. Pero el problema de investigación preguntaba otra cosa, apuntaba a otra cosa. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, uno debe ser crítico con ese conocimiento que se va generando, pero también con el proceso de investigación en sí. ¿Sí? Tiene que haber una línea de coherencia y eso es lo que evalúa muchas veces el jurado de tesis, ¿sí? Del trabajo final. Dice, bueno, a ver, se presentó esto. Una de las grillas que recorren para la corrección de los planes de estudio, ¿sí? Porque también eso se ha sistematizado un poco, es justamente esto, el problema de investigación. ¿Es claro? ¿Tiene coherencia con los objetivos? ¿Los objetivos son alcanzables? ¿Sí? Los objetivos son alcanzables. El marco teórico tiene conceptos y contenidos que sean pertinentes para este trabajo final. ¿Por qué? Porque a veces también se estilaba decir, bueno, profe, uno en su perdición, uno va y dice, profe, tengo que hacer el marco teórico, ¿cómo hago? Y no sé, escribirte unas 30 páginas. Y uno dice, ¿30 páginas de qué? Porque no es lo mismo escribir 30 páginas de bullying que escribir 30 páginas de depresión mayor posparto, por ejemplo. La cantidad de información que vamos a tener no es la misma. ¿Sí? No es la misma. Entonces, ¿con qué hago? Si tengo 20 páginas, relleno con lo que se me ocurra, o si 30 páginas no me alcanza porque el tema está muy estudiado, ¿qué hago? ¿Reduzco y quito partes que pueden ser importantes? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, uno dice, bueno, el marco teórico tiene que tener ¿cuántas páginas? Las que necesite. ¿Sí? Las que necesite. Ni de menos porque le voy a estar sacando conceptos, ni de más porque voy a estar rellenando y el jurado me va a decir, hasta acá está bien, estas otras 22 páginas que tenés acá de marco teórico, no sé para qué están. ¿Sí? Porque en el análisis no se refleja, en las conclusiones tampoco se toma nada de esto. ¿Sí? Entonces, uno dice, bueno, uno tiene que ser crítico con ese proceso de investigación que va a llevar adelante. ¿Sí? Sistemático. Bueno, en realidad, en relación al conocimiento racional se diferencia el conocimiento científico de otros tipos de conocimientos, ¿sí? Como el conocimiento más intuitivo, o algunos autores le llaman conocimiento vulgar, ¿sí? Que es el conocimiento de sentido común, ¿sí? El conocimiento de sentido común, que muchas veces nos lleva justamente al prejuicio, ¿sí? Otras veces ese conocimiento de sentido común puede ser puesto a prueba para ver si es así o no, ¿sí? Si es así o no. Y de otros tipos de conocimiento, como el conocimiento religioso, por ejemplo, ¿sí? Que está basado en una autoridad, ¿sí? O sea, esto es así porque lo dice fulano, ¿sí? Que uno también puede analizar, bueno, distintos comportamientos o distintas reglas, ¿sí? Que rigen la conducta humana, que muchas veces están dados por el conocimiento de sentido común o por el conocimiento de autoridad, ¿sí? Porque lo dice fulano, ¿sí? El conocimiento científico es sistemático también, ya que no es intuitivo y sigue un procedimiento determinado para poder generarse, ¿sí? Y ese procedimiento es lo que yo tengo que detallar, ¿sí? Porque si hay algo,
por ahí capaz yo digo Popper y alguien salta de la silla, pero Popper dijo, el conocimiento para ser científico tiene que ser verificable, ¿sí? No es lo único que necesita, pero es algo que sí necesita, ¿sí? No es lo único, pero sí necesita ser verificable. ¿Y cómo hacemos para que el conocimiento sea verificable? Yo tengo que detallar en la parte de la metodología, por ejemplo, cómo voy a llevar adelante esa investigación, con quiénes voy a trabajar, cómo los voy a seleccionar, ¿sí? Pues yo no puedo decir, bueno, trabajé con niños y mi conclusión fue esta. Bueno, pero ¿qué aplicaste? ¿Qué niños? ¿De dónde? ¿Cómo los seleccionaste? ¿Sí? ¿De qué manera se llevó adelante el procedimiento? ¿Qué se aplicó? ¿Cómo se analizó esa información? ¿Sí? Cosa de que alguien después puede decir, bueno, mira qué interesante la investigación, yo la voy a replicar para mi trabajo de tesis. Bueno, listo. La voy a replicar, implica que vas a hacer la misma investigación o una investigación lo más parecida posible para ver si llegas a los mismos resultados o a distintos resultados, ¿sí? Entonces, pero para eso hay que tener el procedimiento claro, ¿sí? Por eso el conocimiento científico se denomina sistemático, ¿sí? Y esos pasos que nosotros llevamos adelante para poder generar ese conocimiento científico tienen que estar expresados, ¿sí? No podemos decir, y yo sé que los niños han tenido problemas para la socialización, ¿sí? Han tenido importantes problemas para la socialización durante la pandemia. Uno puede ir al conocimiento intuitivo, ¿sí? Al de sentido común y decir, sí, tenés razón, ¿sí? Uno puede ir al conocimiento, apelar al conocimiento científico y decir, bueno, pero ¿y cómo sabes eso? ¿Sí? Yo puedo estar de acuerdo con esa hipótesis, pero ¿cómo lograste ese conocimiento? Lo vi. Y no te dice nada más. Entonces uno dice, bueno, pero ahí hay que detallar cómo se llega a ese conocimiento, ¿sí? Cómo se llega, cuáles son los pasos que se fueron dando, los pasos y los retrocesos en las investigaciones cualitativas, cosa que no pasa mucho en las investigaciones cuantitativas. Uno también detalla qué es lo que pasó, qué inconvenientes tuve, en qué me equivoqué, ¿sí? En qué me equivoqué. Pero bueno, el tema es que el conocimiento científico, entre otras cosas, es sistemático, ¿sí? Tiene un procedimiento determinado, ¿sí? Que es lo que decíamos recién, una estructura más o menos general, donde, bueno, yo no puedo obviar un problema de investigación, ¿sí? No puedo obviar cuál es el procedimiento para generar información, ¿sí? Entonces, adelante. Buen día, ¿cómo estás? Verificable, que es lo que decíamos recién y que va muy de la mano con lo de sistemático, ¿sí? Otros deben poder acceder al conocimiento o a los hallazgos que yo he logrado, llegando a resultados iguales o similares bajo las condiciones lo más parecidas posibles, ¿sí? No voy a decir iguales, muchos autores dicen iguales, pero sabemos que desde determinados paradigmas, ¿sí? Donde la realidad, la construcción de la realidad es múltiple, una situación no puede repetirse, ¿sí? O sea, cada momento es único, por lo tanto, si cada momento es único, yo no puedo hacer la misma investigación que hicieron en el 2017. ¿Por qué? Porque la muestra va a ser distinta, porque van a haber cambios en los procedimientos, porque los investigadores son diferentes, ¿sí? Entonces, bueno, pero que sea verificable implica esto, ¿sí? La posibilidad de que otros puedan llevar adelante esta investigación, ¿sí? Para ver si logran los mismos resultados o distintos. Si logran los mismos resultados, la teoría se empieza a reforzar un poco más, ¿sí? Y si se logran resultados diferentes, ¿sí? Uno dice, los niños han tenido inconvenientes en los procesos de socialización, sobre todo en relación a los pares. Y otro dice, los niños no han tenido inconvenientes en los procesos de socialización, la socialización con los pares ha sido divina, ¿sí? Entonces, uno dice, bueno, son resultados distintos. ¿Qué hacemos cuando hay resultados distintos? Y seguimos investigando, ¿sí? Seguimos investigando. Primero analizamos a ver cómo se ha llevado a cabo ambas investigaciones, para ver si hay algún vicio, digamos, metodológico. Y segundo, seguimos investigando, para ver qué es lo que aporta más pruebas, ver cuál es la distinción también entre una investigación y la otra. Trabajaron con el mismo tipo de niños, las mismas características, el contexto puede estar influyendo de alguna manera. ¿Lo incluimos como variable o no incluimos como variable cuestiones del contexto? ¿Sí? Exacto, que el conocimiento científico sea exacto para Bunge está dado por los fundamentos analíticos que respaldan los hallazgos realizados, ¿sí? Es decir, las investigaciones cuantitativas están basadas en la estadística y la estadística
tiene un fundamento de base, ¿sí? Así como las investigaciones cualitativas están basadas en la interpretación, y la interpretación también tiene un fundamento para decir es científica, ¿sí? Y que sea falible es interesante porque habla de que todo conocimiento en la ciencia es provisorio, ¿sí? Todo conocimiento que tengamos en ciencia es provisorio. Entonces, bueno, para ser como más gráfico, ¿sí? Para ser como más gráfico, yo daba clases en obstetricia también y les decía, bueno, a ver, la muerte súbita en relación a la posición en la que duerme el bebé. ¿Cuál debe ser la posición del bebé para que no ocurra la muerte súbita? Primero la teoría estaba en que deben dormir boca abajo, después que deben dormir boca arriba, después que deben dormir de costado, después que duerman como quieran pero que tengan los pies apoyados en algo, ¿sí? Y después hay otra teoría más que es la del colecho, ¿sí? Los bebés deben dormir con los padres. Entonces, hasta la teoría del colecho, ¿sí? Hasta la teoría del colecho, las teorías anteriores se postulaban, provisoriamente se validaban, se tenía como conocimiento hasta que los casos en contra empezaban a aumentar, ¿sí? Y se probaba otra cosa, ¿sí? Entonces las recomendaciones de los pediatras eran ponerlo para arriba, ponerlo para abajo, ponerlo para el costado, que apoye los pies, que no, ¿sí? Pero ¿por qué? Porque justamente ese conocimiento es provisorio. Si la ciencia tuviese certezas, diríamos, mirá, el bebé tiene que dormir de esta manera. Y se acabó la muerte súbita, ¿sí? Entonces, bueno, hasta ahora la última teoría que hay es la del colecho, donde, bueno, están fuertemente apoyados por los datos, a partir de los cuales no ha habido muertes súbitas prácticamente, ¿sí? No ha habido prácticamente casos de muerte súbita en niños que colechan con los padres. Hasta ahora, eso es lo que tenemos, ¿sí? Entonces, es como el conocimiento más firme. ¿Es una certeza? No, ni a palo. Estamos lejos de las certezas, ¿sí? Aunque usemos, es más, de hecho, usando estadística, ¿sí? Usando datos estadísticos, estamos cada vez más alejados de la certeza, ¿sí? Pues siempre sabrán ustedes que se trabaja con un 95% de confianza, ¿sí? Con un intervalo del 95% de confianza. Y el otro 5%, incertidumbre, ¿sí? Pero siempre trabajamos con un nivel de error. Entonces, lo que decía Fabri por ahí, la estadística como la ciencia de la incertidumbre, ¿sí? En matemática 2 más 2 es 4. En estadística 2 más 2 es 4 con un 95% de confianza y con un 5% de posibilidad de equivocarme, ¿sí? Lo mismo pasa en la ciencia en general, ¿sí? Bien, del proceso de investigación ya hablamos un poco, de lo que es el planteo del problema. En relación al diseño, acá yo les doy un pequeño esquema circular, ¿sí? Donde en este círculo, ¿sí? Arrancamos por el planteo del problema, que ya hablamos un poquito recién. Después vamos a la etapa, según Sosa y Castro, vamos al diseño, a la planificación. ¿Por qué? Porque esa es otra cuestión importante, digamos, a tener en cuenta. No hacemos investigación saliendo a ver qué onda, a ver qué encontramos, ¿sí? Primero planificamos, vemos qué es lo que queremos hacer, diseñamos y después salimos a campo en la etapa de la ejecución, ¿sí? Y en la ejecución decimos, yo pensaba aplicar entrevistas, bueno, este va a ser el formato de entrevista, estos van a ser los temas de la entrevista. ¿Pensaba aplicar un cuestionario? Bueno, estas son las preguntas del cuestionario, ¿sí? ¿Con quién lo voy a hacer? Bueno, voy y elijo a esas personas, por ejemplo, si fueran personas, elijo las personas con las que iba a trabajar. Y ahí es donde yo me encuentro con lo que no te dicen los manuales, ¿sí? En este tiempo, por ejemplo, en este tiempo atrás, yo participé de muchas tesis donde decíamos en el diseño metodológico, bueno, se accederá a la escuela a través del permiso de los padres para tomarles una entrevista. La entrevista durará de 15 a 20 minutos y se preguntarán temas tales como tal. Vino la pandemia, chao entrevista, chao permiso de los padres, chao. Y dijimos, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Tenemos que buscar otras herramientas, tenemos que modificar. A ver, lo que tratamos de mantener siempre es el problema de investigación, ¿sí? Porque si cambiamos el problema de investigación, cambia toda la tesis, ¿sí? Pero, ¿cómo hacemos? Bueno, no podemos acceder a los padres, está el distanciamiento social, no nos podemos juntar, no hay encuentros presenciales, etcétera, etcétera. Bueno, hagámoslo virtual,
¿sí? O saquemos los datos de otro lado, ¿sí? En este caso había tesis de nutrición, por ejemplo, que decíamos, bueno, ¿y cómo hacemos? Y pidamos a los padres, el contacto de los padres, y le pedimos una foto de la libreta del último control de, bueno, listo, y con eso tenemos algún dato. ¿Es certero? No, porque tal vez en el último control, en algunos niños fue la semana pasada y en otros fue hace 6 meses. Entonces el que la semana pasada pesaba 29 kilos, ahora pesa 29,100. Pero el que hace 6 meses pesaba 29 kilos, ahora pesa 34. Y el índice de masa corporal ya se modifica, ¿sí? Y uno dice, bueno, es lo que tenemos, ¿sí? Ahí está el tema de costo-beneficio, ¿sí? Entonces uno también evalúa el tema de costo-beneficio y hasta dónde puede llegar, ¿sí? Hasta dónde puede llegar. Entonces un montón de tesis cambiaron en función de este contexto de pandemia y la no posibilidad de reuniones personales, ¿sí? Entonces, pero uno tiene que diseñarlo, uno tiene que planificarlo de antemano, ¿sí? No puede salir a ver qué pasa, ¿sí? Voy a hacer una tesis de qué. No sé, de lo que se me ocurra. Cuando termine de bajar la escalera, algo voy a hacer con alguien, ¿sí? La ejecución, la etapa de ejecución es llevar adelante lo que decíamos recién, es llevar adelante aquello que habíamos planificado. Y, buenísimo. ¿Todos firmaron? Y después, la respuesta al problema, que implica analizar esa información, ¿sí? Analizar esa información, obtener conclusiones, interpretar los datos, obtener conclusiones y dar una respuesta al problema. ¿Qué? Dar una respuesta al problema no significa solucionar el problema, ¿sí? No significa solucionar el problema. Significa que estamos respondiendo a aquel vacío de conocimiento que nos habíamos planteado al principio, ¿sí? Que yo pregunte cuáles son los factores que digamos, ponen a las familias de un sector determinado en condiciones de pobreza, ¿sí? Yo haciendo la investigación no les voy a solucionar la condición, pero voy a poder explicar cuáles son algunos de los factores que pueden estar influyendo, ¿sí? Para que se encuentren en esas condiciones. Y a partir de ahí yo puedo apalancar y articular para hacer algún tipo de intervención, ¿sí? Y presentar un proyecto y decir, mirá, los factores por los que estas familias se encuentran en estado vulnerable son principalmente esto, esto y esto. Ustedes vienen atacando por acá, bueno, me parece que habría que atacar por este otro lado, ¿sí? Entonces, de esa manera sí se puede empezar a intervenir, pero primero necesitamos el conocimiento, la respuesta al problema. Yo respondo al problema, pero no le soluciono la situación, ¿sí? Entonces, nada, a ver, hay que tener determinados cuidados, ¿sí? Para no ir y presentar la investigación en el lugar y decir, ustedes se encuentran mal por esto, esto y esto. Ajá, bueno, ¿y qué se puede hacer?